Buen día, estimados estudiantes. Hoy veremos los organismos autótrofos y heterótrofos en un ecosistema. En el área de Ciencias Naturales para grado tercero, yo soy Caterine Cadavid. Para iniciar, hablaremos de la nutrición en los seres vivos. La nutrición es el proceso biológico por el que los organismos asimilan los alimentos y líquidos necesarios para el funcionamiento, crecimiento y mantenimiento de sus funciones vitales. La nutrición no es exclusiva de los seres humanos. Otros animales, las bacterias, los vegetales, los hongos, todos los seres vivos se nutren. ¿Qué es la nutrición heterótrofa? Las comidas que consumimos están elaboradas a partir de alimentos de origen vegetal o animal. La milanesa con ensalada, las empanadas, las salchichas con puré, el flan con crema, son comidas preparadas con partes del cuerpo de otros organismos, como la carne de la milanesa o producidos por ellos como los huevos y la leche del cereal. Si tuviéramos unos anteojos de ver sistema, podemos reconocer que muchos de los organismos de nutrición heterótrofa poseen sistemas digestivos con estructura y funcionamientos similares a los nuestros. En los organismos heterótrofos, el alimento ingresa por la boca. Como lo ven en la imagen, hay un orificio que se llama boca y por ahí es la ingestión, se produce la ingestión, o sea, el ingreso de los alimentos a la boca. Transita por el tubo digestivo y allí se produce la digestión enzimática. Como la degradación de los alimentos se realiza en este conducto, por fuera de las células este proceso se denomina digestión extracelular. Como podemos observar en la imagen, al finalizar el tubo digestivo hay otro orificio que es por donde se expulsan los desechos del organismo. A este proceso se le llama egestión. Algunos organismos heterótrofos poseen una cavidad digestiva con un solo orificio, por el cual ingresan y egresan materiales. Este tipo de digestión se denomina mixta, porque el proceso completo se realiza por fuera y dentro de las células. Las anémonas y las medusas son organismos heterótrofos de digestión mixta, que poseen tentáculos alrededor de la abertura bucal. Usan esas estructuras para capturar organismos y llevarlos hacia la boca. En la imagen podemos observar claramente la cavidad digestiva o el tubo digestivo con un solo orificio por donde ingresan y egresan los materiales de desecho. En algunos seres vivos la digestión es intracelular, es decir, el proceso de degradación de los alimentos ocurre por la acción de las enzimas liberadas en el interior de las vesículas que se encuentran en el citoplasma. Ahí en la imagen podemos observar una fagocitosis en una célula de una esponja, es decir, cómo se absorbe o cómo fagocita o cómo come una célula y la digestión se hace de manera intracelular. Las esponjas son organismos heterótrofos multicelulares, acuáticos, la mayoría marinos, de estructura corporal muy sencilla. Vamos a realizar la primera actividad, que consiste en completar el cuadro describiendo cada una de las funciones de nutrición mencionadas para comparar la variedad de los organismos heterótrofos descritos. ¿Qué es una nutrición autótrofa? Vamos a preguntarnos por qué de algunas cosas que todavía no entendemos. ¿Por qué las plantas no hacen caca? ¿Por qué la mayoría de las plantas son verdes? ¿Por qué hacemos ruido cuando masticamos lechuga y no cuando comemos carne, por ejemplo? Estos organismos se denominan autótrofos porque producen o sintetizan su propio alimento a partir de materiales sencillos. Por eso estos seres vivos no liberan al exterior materiales no digeridos, o sea, materia fecal, como la mayoría de los heterótrofos o de los animales, los seres humanos y otros organismos. ¿Qué son los fotoautótrofos multicelulares? Las plantas están compuestas por células que tienen pared celular de una sustancia denominada celulosa. Este grupo de organismos usa energía luminosa en la transformación del dióxido de carbono y agua en alimento. Las plantas son un grupo de organismos fotoautótrofos multicelulares. La fotosíntesis.
Las plantas, las algas y algunos microorganismos son organismos fotoautótrofos. ¿Por qué? Porque capturan la energía lumínica y la utilizan en la síntesis de carbohidratos, como la glucosa, a partir del dióxido de carbono y del agua. En la imagen podemos observar que la planta toma el gas carbónico y lo convierte en oxígeno por medio del proceso de la fotosíntesis, aprovechando el agua por sus raíces y la energía solar. La fotosíntesis es la función por la cual los organismos autótrofos fabrican su alimento y oxígeno utilizando como fuente de energía la luz solar, como materia prima el dióxido de carbono, agua y sales minerales y como mecanismo transformador la clorofila. Este mecanismo se realiza en dos fases. La fase clara, que ocurre cuando la clorofila capta la luz y las enzimas presentes en los estromas la transforman en ATP y en NADP, las moléculas de agua se rompen y liberan el oxígeno. Y la fase oscura, el ATP y el NADPH, brindan la energía para fabricar el azúcar. Como pueden observar en la imagen, en la fase oscura se realiza el proceso de respiración, donde las plantas absorben el CO2 o el dióxido de carbono y expulsan oxígeno. Y en la fase luminosa predomina la fotosíntesis o desarrollan el proceso de la fotosíntesis. Vamos a observar este modelo de fotosíntesis en los vegetales partiendo de unos clips. 6 grupos de clips representan el dióxido de carbono, que reaccionan con 6 grupos de clips que aparentan ser el agua. Durante el proceso de fotosíntesis, los clips se reorganizan y forman un grupo de clips que representan la glucosa y 6 grupos de clips que aparentan el oxígeno. Observemos con mucha atención la siguiente imagen. En la fotosíntesis, el agua, la luz solar, el dióxido de carbono se transforman en alimento y oxígeno. Como pueden observar nuevamente, el proceso de fotosíntesis por acción de la luz, el dióxido de carbono y el agua nos permite obtener de ellas el alimento y el oxígeno. Ahora vamos a ampliar nuestros conocimientos acerca de este proceso por medio de un video. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo se alimentan las plantas? Para responder a esta pregunta, tenemos que conocer la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que las plantas realizan para fabricar sus propios alimentos y así poder crecer y desarrollarse. Para poder realizarla, necesitan varios elementos: la luz del sol, el dióxido de carbono que obtienen del aire y del agua, el agua. También necesitan la clorofila, que es una sustancia verde que tienen todas las plantas y que es fundamental para poder realizar la fotosíntesis, ya que sin ella no se podría hacer. Por cierto, la clorofila, además, es la que da el color verde a todas las plantas. Pero ¿cómo se realiza la fotosíntesis? Mirad esta planta. Como podéis ver, sus raíces están ancladas en el suelo y a través de ellas, la planta absorbe tanto el agua como las sales minerales que hay en la tierra que la cubre. El agua y los minerales suben por el tallo y se distribuyen por toda la planta hasta llegar a las hojas. Vamos a realizar la primera actividad de esta segunda parte. Resuelve el siguiente palabrograma tomando como base las pistas que aparecen a continuación. Nos dice: A. Tipo de energía que es captada por las plantas para elaborar su alimento. ¿Cuál será ese tipo de energía? Es la energía lumínica. Esa energía es la que captan del sol. Entonces, en el palabrograma donde aparece la A, vamos a escribir lumínica. De esta manera vamos a ir completando de acuerdo a las preguntas que nos hacen. En la segunda pregunta nos dicen: lee con atención las siguientes afirmaciones e identifica si son verdaderos o son falsas. A. ¿Los animales quimioautótrofos realizan la fotosíntesis?
Las sustancias nutritivas ingresan a la célula por el citoplasma. La nutrición es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en el citoplasma celular. La excreción es una etapa de la fotosíntesis. Todos los organismos realizan la función de nutrición. La respiración hace parte del proceso de nutrición. Durante el proceso de nutrición hay eliminación de desechos tóxicos. Para la parte de transferencia vamos a realizar la observación de un video. Y teniendo en cuenta este video, vamos a escribir 3 características de cada tipo de nutrición de los seres vivos. La nutrición es un proceso en donde los seres vivos obtienen sus nutrientes a partir de diversas fuentes. Estos organismos están adaptados para alimentarse de distintas formas. Todo esto a través de un proceso llamado evolución. Al hablar de la nutrición, los seres vivos se pueden clasificar en 2 grandes grupos, autótrofos y heterótrofos. Auto significa por sí mismo y trofos, alimentación. Entonces podemos decir que los organismos autótrofos son aquellos que producen su propio alimento, como por ejemplo las plantas, a quienes también llamamos organismos productores. Para los organismos heterótrofos, hetero significa diferente y trofos, alimento. Entonces podemos decir que los organismos heterótrofos son aquellos que no pueden producir su propio alimento y que para sobrevivir necesitan alimentarse de otros organismos, como por ejemplo las plantas y animales. Ahora vamos a conocer más detalladamente cómo es el tipo de alimentación de los seres autótrofos y heterótrofos. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo se alimentan las plantas? Para responder a esta pregunta, tenemos que conocer la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso que las plantas realizan para fabricar sus propios alimentos y así poder crecer y desarrollarse. Para poder realizarla necesitan varios elementos: la luz del sol, el dióxido de carbono que obtienen del aire y del agua. El agua también necesita la clorofila, que es una sustancia verde que tienen todas las plantas y que es fundamental para poder realizar la fotosíntesis, ya que sin ella no se podría hacer. Por cierto, la clorofila, además, es la que da el color verde a todas las plantas. Pero, ¿cómo se realiza la fotosíntesis? Mirad esta planta. Como podéis ver, sus raíces están ancladas en el suelo. Y a través de ellas, la planta absorbe tanto el agua como las sales minerales que hay en la tierra que la cubre. El agua y los minerales suben por el tallo y se distribuyen por toda la planta hasta llegar a las hojas. Las hojas, a través de unos diminutos poros llamados estomas, absorben el dióxido de carbono que contiene el aire que hay a su alrededor. Todo este contenido de agua, sales minerales y dióxido de carbono se llama savia bruta. Ahora es el turno de la clorofila. La clorofila contenida en las hojas ya tiene todos los ingredientes necesarios para hacer la fotosíntesis. Y cuando recibe la luz del sol, comienza el proceso transformando la savia bruta en savia elaborada, que también circula por toda la planta y le sirve de alimento. Todas las plantas se alimentan de savia elaborada y la acumulan o en sus raíces como la zanahoria o en sus frutos como la manzana o la pera. Ya hemos conocido cómo se realiza la fotosíntesis, pero ¿por qué es tan importante? Sin las plantas no existiría vida en la Tierra. No tendríamos oxígeno para respirar, ni comida. Ya sabéis que los herbívoros comen plantas y que los carnívoros se comen a los herbívoros. Las plantas son fundamentales para la cadena alimenticia y también son fundamentales para que podamos respirar. De hecho, los seres humanos, cuando respiramos, convertimos el oxígeno en dióxido de carbono, justo al revés que las plantas cuando realizan la fotosíntesis. Una curiosidad que tenéis que recordar: por las noches, las plantas, como no tienen luz para realizar la fotosíntesis, respiran como los seres humanos, captan el oxígeno y expulsan el dióxido de carbono. ¡Recordadlo! Una última cosa para que veáis qué importante es la fotosíntesis.
Cuando las plantas absorben gases sucios y contaminantes, los transforman en aire puro, en oxígeno, limpiando así la atmósfera y toda la naturaleza. Las plantas son la mejor solución para luchar contra la contaminación, ¿no os parece? Como ya sabéis, los seres vivos necesitan alimentarse. Esa es la función de la nutrición. Según su tipo de alimentación, pueden ser herbívoros, carnívoros u omnívoros. Los animales herbívoros se alimentan de plantas y hierba. Pueden comer tallos, hojas, frutos, semillas o raíces, como esta altísima jirafa. Dentro de los animales herbívoros hay unos que son muy especiales. Son los rumiantes, como las cabras o las vacas. Son muy especiales porque se tragan el alimento casi sin masticarlo y lo guardan. Luego, cuando ellos quieren, lo devuelven a la boca, lo mastican y lo tragan de nuevo. Parece un poco asqueroso, pero así son los rumiantes. Los animales carnívoros se alimentan de carne. Tienen que cazar o comerse otros animales para poder alimentarse. Estos animales tienen feroces dientes, grandes y afiladas garras. Y en el caso de las aves, picos muy fuertes para poder cazar a sus presas. Los animales omnívoros son carnívoros y herbívoros a la vez. Comen carne y vegetales. Los cerdos y los osos son omnívoros. ¿Y sabéis quién también? Las personas, los seres humanos, somos también omnívoros. Nos podemos comer un pollo asado o una buena ensalada con su lechuga y su tomatito. No olvides enviar foto de tus actividades a tu profesor. Recuerda no imprimir a menos que sea muy necesario. Lávate las manos con abundante agua y jabón antes y después de terminar tus clases. No salgas de casa si no es necesario. Conserva la distancia con las personas que no vivan en tu casa. Usa tapabocas al salir de casa y lleva siempre el alcohol o gel antibacterial para ponerte cada hora. Gracias por su atención y espero que este video te haya servido para esclarecer las dudas acerca de la guía de ciencias naturales.